Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 13 de un total de 16 que forman un curso de regresión lineal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la validación del modelo de regresión. Esta validación es recomendable cuando el investigador ya decidió cuál es su modelo definitivo de regresión lineal. Entonces, ya cuando el investigador, repito, decide cuál es su modelo definitivo de regresión lineal múltiple. Posiblemente aplicó los métodos de selección de variables predictoras y demás para decidir cuál es el modelo definitivo que va a utilizar. Bien, cuando ya se llega a esa fase, entonces se recomienda hacer esta validación de ese modelo de regresión. Consiste en lo siguiente. El conjunto total de datos que tiene el investigador se divide en dos partes. Y se divide en dos partes, en dos grupos, de manera aleatoria. Un sorteo. De manera aleatoria forma dos grupos de datos. Un grupo de estos dos grupos, uno de ellos lo va a utilizar para ajustar el modelo de regresión. Y el otro grupo lo va a utilizar para validar ese modelo de regresión que ya ajustó en el grupo anterior. Entonces, en eso consiste la validación. Repito, todo el conjunto total de datos se divide en dos partes en forma aleatoria, en dos grupos. De estos dos grupos, uno de ellos se va a utilizar para ajustar el modelo de regresión y con ese modelo ya ajustado, se estima o se obtiene la Y-gorrito en el otro grupo, en el segundo grupo, que es el grupo de validación. En este grupo se estima Y mediante el Y-gorrito utilizando el modelo de regresión que ya se ajustó en el grupo anterior. De tal manera que en la validación, este conjunto de datos en la validación, todos ellos son datos nuevos porque no participaron en la construcción del modelo de regresión. Si el conjunto total de datos n es grande, entonces podemos formar estos dos grupos en partes iguales. No sé, por ejemplo, si el conjunto total de datos son 40 datos, pues podemos pensar en 20 y 20, dos grupos de 20 datos. En fin, no hay un criterio sobre cómo se define si el conjunto de datos es grande o es pequeño. Ya queda a criterio del investigador eso. Si él considera que es suficientemente grande, pues lo puede dividir en dos partes iguales de manera aleatoria. Si considera que el conjunto de datos es pequeño, entonces se recomienda que se formen estos dos grupos de manera aleatoria, pero ya no van a ser iguales. Se recomienda que un grupo se tenga el 80% del total de datos y en el otro grupo tener el resto 20% de datos. Se forman esos grupos de manera aleatoria. El grupo grande, el de 80% de todos los datos, es el que se va a utilizar para ajustar el modelo. Y el grupo pequeño, el que contiene el 20% del total de datos, se va a utilizar para validar dicho modelo. Vamos a ilustrar este procedimiento con este ejemplo. El investigador ya decide que este es el modelo que va a considerar, es el modelo definitivo, utilizar estas 4 variables predictoras y tiene en el total un total de 30 observaciones. 30 observaciones. El investigador cree que el grupo es suficientemente grande y lo divide en dos grupos iguales, de 15 observaciones cada uno, dos grupos formados al azar. Esto se puede hacer en los paquetes estadísticos. Esto ya fue realizado en Minitab, fue el resultado obtenido. Entonces, cada grupo, cada conjunto de datos que fue formado al azar, tiene 15 observaciones, 15. Y pues de estos dos, al criterio del investigador decide cuál va a utilizar para ajustar el modelo y cuál para validarlo. Bien, vamos a llamarle a el de la izquierda el grupo 1 de datos y al de la derecha el grupo 2 de datos. Grupo 1 y grupo 2. Bien, el investigador decide utilizar el grupo 1, para ajustar el modelo.
con estos datos va a ajustar a construir el modelo, estimar la beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Y con ese modelo de regresión obtenido aquí con estos datos, va a estimar la Y, se va a obtener la Y gorrito para los datos del segundo grupo, que es el grupo para validar el modelo. Entonces, así vamos a trabajarlo. Repito, grupo 1, grupo 2. A esto vamos a llamarle grupo 1, a esto vamos a llamarle grupo 2. El grupo 1 se va a utilizar para ajustar el modelo, estimar las betas, y el grupo 2 para validar ese modelo. Agarramos ese modelo y con eso estimamos las Y, utilizando estos valores de X. De tal manera, repito, que las observaciones del grupo 2 pues son datos nuevos. Bien, aquí tenemos las estimaciones de las betas obtenidas con el grupo 1, el grupo de ajuste del modelo. Este es el estimado de beta sub 0, de beta 1, de beta 2, beta 3 y beta 4. No hay problema de multicolinealidad, todos son estadísticamente significativos. La calidad de ajuste, la R cuadrada ajustada es muy buena, casi 98%. La R cuadrada de predicción es también muy buena, 96.3%. Y el valor estimado de la sigma del error, el valor estimado de la sigma del error es 5.8. Bien, sobre todo estos valores de aquí son importantes en la validación porque son los que vamos a comparar con los resultados obtenidos en la validación. Y aquí tenemos la validación. Con ese modelo de regresión que ya mencionamos en el apoyo anterior, se estima la Y para estos datos, que es el grupo 2, que se está utilizando aquí para validar el modelo. Aquí tenemos las Y gorritos. Mi tabla dice P, la P es por prediction fits, los valores ajustados de predicción, es decir, está estimando la Y con datos nuevos. Bien, aquí tenemos la Y gorrito estimada para cada uno de estos valores Y, utilizando estas X y aplicando el modelo de regresión, repito, obtenido en el primer grupo, en el grupo anterior, grupo de ajuste. Bien, y aquí tenemos el cálculo de los residuales, o el error. Es el valor de Y menos su valor Y gorrito. Si a este valor le restamos obtenemos este residual. Si a este valor le restamos esta cantidad, obtenemos este residual. Y así sucesivamente. Si a este valor le restamos obtenemos este residual. Esta es una tabla que yo elaboré en Excel. Es muy fácil elaborar esto en Excel. Aquí tenemos los residuales. Aquí tenemos la suma del cuadrado de estos errores. Es la suma de los cuadrados de estas cantidades. Aquí tenemos la media del cuadrado de los errores de predicción. Se obtiene dividiendo la suma de cuadrados entre el total de observaciones, que son 15. Si esta cantidad usted la divide entre 15, que es el total de observaciones de este grupo de validación, se obtiene la media del cuadrado de los errores. Este sería el valor estimado de la sigma cuadrada del error. Y aplicando la raíz cuadrada a este número, la raíz cuadrada de la media del cuadrado del error, se obtiene el valor de S, que es el valor estimado de la sigma, que es 5.35 en este grupo de validación. Si lo comparamos con la S obtenida en el modelo de ajuste, vea usted que son valores muy similares, muy cercanos, muy cercanos. Bien, ahora vamos a calcular la R cuadrada de predicción en este grupo de validación. Aquí tenemos la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados totales de las Y. Usted recordará que esto es la suma del cuadrado, las diferencias de la Y menos Y barra. Y barra es el promedio de todas estas Y. Esa suma de cuadrados de Y menos Y barra, observe usted que no es más que el numerador de la varianza muestral de las Y. Repito, la suma de Y menos Y barra al cuadrado, la suma del cuadrado de esas diferencias, Y menos Y barra, no es más que el numerador de la varianza muestral. Entonces, esto es fácil obtenerlo aquí en Excel, la suma de cuadrados totales. Aplica usted la función de la varianza muestral de las Y. Y a la varianza muestral de las Y lo multiplica usted por n-1. Aquí la n para este grupo, para el grupo 2, la n es igual a 15. Son 15 datos. 15 menos 1, 14. Si la varianza muestral de estas Y la multiplica por 14, le da esta cantidad, que es ni más ni menos que la suma de cuadrados totales. Bien, aquí tenemos la suma de cuadrados totales de las Y. Y finalmente tenemos la R cuadrada, que aquí sería R cuadrada de predicción, porque estamos utilizando datos nuevos
estimando la Y con un modelo que fue ajustado con los datos del grupo 1. Bien, recordar la fórmula de R cuadrada es 1 menos la suma de cuadrados de error entre la suma de cuadrados totales. Si a 1 le restamos esta cantidad dividida entre esta cantidad, se obtiene este número, que hay que compararlo con la R cuadrada de predicción. La R cuadrada de predicción estimada en el ajuste del modelo fue de 96.3%, y para este conjunto de observaciones para validación, la R cuadrada de predicción es 0.95, o sea, 95%, 95.4%, pues que es un valor muy cercano del 96.3%. Entonces, la R cuadrada de predicción en este grupo de validación es un valor bastante cercano a la R cuadrada de predicción obtenida en el ajuste del modelo. Entonces, este es un ejemplo de una validación exitosa. Efectivamente, el valor de S estimada, el valor de la sigma estimada para el error, es muy cercano al valor de S obtenido en el ajuste del modelo, y la R cuadrada de predicción en este grupo de validación del modelo también es un valor muy cercano a la R cuadrada de predicción obtenida en el ajuste del modelo. Entonces, efectivamente, esta evaluación de su desempeño de predicción es bastante confiable porque fue un valor muy cercano a la R cuadrada de predicción obtenida en este conjunto de validación. Entonces, este es un ejemplo de una validación exitosa. De hecho, se recomienda lo que se llama validación cruzada. La validación cruzada es hacer de nuevo esto, pero invirtiendo los papeles de cada grupo. Ahora este grupo 2, utilizarlo para ajustar el modelo, y el grupo 1, utilizarlo para validar el modelo. Entonces, se invierten los papeles de los dos grupos, grupo 1 y grupo 2 de datos, se invierten los papeles. Y un comentario final. Si la validación es exitosa, entonces, bueno, y pues también aunque no sea tan exitosa, se recomienda que el modelo definitivo sea el que se obtiene juntando todos los datos. En este caso, ajustamos el modelo con los 30 observaciones, y ese va a ser el modelo definitivo que va a utilizar el investigador para tareas de predicción con datos futuros. Entonces, se recomienda que el modelo final estimado es el que se obtiene juntando todas las observaciones. Esta división de todos los datos en dos grupos es nada más para tareas de validación y para que el investigador tenga una idea cuál va a ser el desempeño realista de predicción de su modelo cuando lo aplique con datos nuevos. Entonces, esta tarea de validación tiene su objetivo, a fin de cuentas, que el investigador tenga una idea más realista del desempeño de predicción de su modelo. Pero el modelo definitivo de regresión que va a utilizar para predicciones futuras es el que se obtiene con todos los datos totales que el investigador ya ha colectado. Es decir, en este caso, el modelo definitivo estimado final va a ser el que se obtiene con los 30 observaciones que ya el investigador había colectado. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.